Es nuestra intención, a lo largo de diferentes programas, ir abordando los aspectos más significativos de nuestra población enguera. Y al hablar de Enguera, tengo que recordar la figura de nuestro amigo y cronista oficial de la villa, Vicente Sanz, recientemente fallecido, y con el que tuve ocasión de trabajar en algunos proyectos y guardo un buen recuerdo en mi corazón. Lo que es nuestra querida Enguera. Hoy vamos a abordar, vamos a centrarnos en las viviendas, casas. Aquellas casas señoriales, aquellas casas bonitas, aún quedan muchas, pero aquellas más representativas porque son de la época del máximo crecimiento, esplendor de Enguera en el siglo XIX, ligado como no, al tema textil, y dentro del tema textil apoyado por lo que fue la creación del vapor San Jaime. Esas viviendas son grandes, son amplias, lo más tradicional es que tengan abajo un portal y a cada lado del portal una reja, o sea, tiene 3 huecos en la parte inferior, arriba 3 balcones y arriba del todo, en el segundo piso, 3 balcones pequeños que daban a lo que eran las cambras. Eso es lo que define ese tipo de viviendas del siglo XIX. Si miramos dónde estaban esas viviendas, porque son grandes, necesitaban espacio para construirse. ¿Y dónde estaba ese espacio? En el ensanche de la población. El ensanche de la población, recordando un poco de historia, podemos ver cuál era la población y dónde fue ese ensanche. Enguera, en 1575, cuando viene el conde de Anda, tras comprarla, para tomar posesión de ella, pues el conde pasea por diferentes calles que casualmente eran las que estaban alrededor de la población, porque es donde tenía él sus regalías, tenía sus hornos, sus almazaras, sus tiendas, sus carnicerías, y el conde, en 1575, reúne a los enguerinos en la plaza de la iglesia, en aquel momento la plaza principal del pueblo, baja por la calle que ahora llamamos Doctor Albiñana hasta el Portal de las Eras. Había portal porque aquí abajo en la plaza principal eran eras del concejo, igual que en la otra plaza de Ibáñez Marín. Tuerce hacia la derecha en la calle Ángeles, solo estaba construida la parte derecha de la calle, la izquierda eran campos. Llega a lo que es la Almazara al final de la calle Los Ángeles, en el Batán de Jordá. Sube por la calle Moncada a lo que era uno de sus hornos, de ahí al llano, y vuelve a entrar en la población por el portal de Mogente, que se llamaba, que ahora es el portal, bueno, luego fue portal de la Santa Cruz, y baja a lo que es la plaza de Moreras. Baja por Moreras, la plaza Moreras, a la calle El Rosario, por la calle El Rosario hasta las 4 esquinas, que llamamos ahora, que entonces estaba el portal del Corcot, ahí acababa la población, y tuerce a la izquierda por ir a buscar el portal de Almansa, que estaba otro portal que cerraba la población. Es decir, si eso era la parte antigua de la población, pues estas casas que hoy vamos a ver están, digamos, junto a esa población, pero en la parte de fuera, llamémosle ensanche, ¿no? Y ese es el recorrido que vamos a hacer hoy. Vamos pues a empezar el recorrido por ese ensanche. En aquel momento ya hemos dicho que había 2 plazas, las actuales plazas eran 2 eras del concejo. Vamos a ver a una de esas eras. ¡Ahí va! Bueno, ya estamos en la Plaza de la Era, Plaza de Ibáñez Marín o Plaza de San Roque, que también se llamó en su momento. Esta casa que tenemos detrás, el número 5, hace años eran 2 viviendas, la número 5 y la número 6. Comprenderás que te quiero y también comprenderás que quiero hablarte y no puedo. Esta es la fachada principal hoy en día de esa finca, que en aquel momento eran 2, una ocupada por los carmelitas y otra una propiedad particular. Y lo curioso de esta casa es que vemos la figura de San Roque en la fachada, y dicen que ese San Roque lo encontraron precisamente donde estaban antaño ocupando la vivienda los carmelitas. Por algún momento se retiraría, por algún momento se guardaría y luego se encontró y se puso en la fachada. Y aún podemos ver en las puertas las iniciales de la persona que
construyó la casa en aquel momento, juntó las dos fincas y puso en sus puertas sus iniciales RS, que es Ramón Sanz. Las rejas, veremos otras más típicas de Enguera, porque las de abajo son de fundición, muy bonitas, pero bueno, son de fundición, mientras que las del primer balcón y segundo sí que ya son las más representativas de Enguera de siglos anteriores, que luego veremos con más detalle. Bueno, ya estamos en la calle Patriarcas. Hemos dejado la plaza Ibáñez Marín y hemos adentrado un poco en la calle Patriarcas, porque esta puerta que tenemos a nuestra derecha, que ahora es de la calle Patriarcas, en aquel momento pertenecía a una casa que daba a Ibáñez Marín. Era una casa de Vicente Fito y ahí se alojaron parte de los carmelitas cuando vinieron a construir el convento, los que por lo visto no cabían en la otra casa de Félix Guerola en la calle del Mesón. La casa la compró posteriormente un señor, unió las dos viviendas y se ve la casa actual con el número 5, cuando antes eran dos casas distintas, el 5 y el 6. Seguimos en la plaza Ibáñez Marín y tenemos otra vivienda singular, que es la de Pedro Arcona. Lo dicen sus iniciales justo arriba de la puerta, Pedro Arcona Barberán. En 1861 ya era tratante en paños, tenía 36 años y nos cuentan sus herederos que compró, que aquí dentro en la casa había anteriormente un convento y que la compró junto con los campos de la cooperativa, pagándola con monedas de oro. Los descendientes de este señor, ya de cuarta generación, de apellido Gomariz, en Enguera tienen el apodo Cabeza Buey, porque arriba de la chimenea, entrando en la casa, había una cabeza de toro y quedó con ese simpático apodo. Bueno, y ya estamos en la otra plaza de la era. Hoy llamamos Plaza de la Fuente, pero en su momento fue una de las dos eras del concejo. El edificio que nos queda más representativo es el que ahora llamamos museo, aunque algunos lo conocemos como el edificio de Correos. Lo tenemos a nuestra espalda. Este es el edificio actual. Si ahora pensamos años atrás, era mucho más bajo y tenía muchas viviendas. De hecho, desde izquierda a derecha, fíjate, tenía a la izquierda la casa, el corral de los Vilas, porque los Vilas vivían enfrente en la calle Desamparados. Ahí tenían el corral de los Vilas. Más a la derecha estaba la casa de la tía Curra, que vendía gorras y se casó con un Barberán y era tía de Pepito Barberán, que hemos conocido a muchos de Enguera. Después venían los almacenes El Siglo, donde vendían desde cordeles de zapatos hasta turrones y mazapanes. Luego venía el almacén de Ricardo Albiñana, de lanas, la carnicería de Ronces a continuación y al fondo ya un pequeño local donde Miguel, el de las harinas, pesaba y vendía harina, como su nombre indica. Eso se quemó, el edificio se quemó todo ello, porque empezó el fuego en el almacén de lanas de Ricardo Albiñana, se quemó todo él el año 1926, en diciembre, y claro, después de aquello pues se reedificó. Se reedificó en dos bloques, si podemos ver, porque parece que es un edificio, pero son dos muy distintos. La parte de la izquierda lo edificaron los que aquí llamamos Andorra de apodo, que son los Marín Fillol, tíos de Pepitín. La parte de la derecha la reedificó el ayuntamiento, aunque en aquel momento pertenecía al descendiente del conde, que luego veremos su escudo en la calle Doctor Albiñana, Enrique Puigmultó Fuster. Entonces, nada más que se construyó el edificio de la izquierda, ya se creó el círculo industrial, o casino, que llamaba la gente, aunque era círculo industrial, y en la derecha, bueno, cuando edificaron el ayuntamiento, lo dedicó la parte de arriba a viviendas para maestros. La parte inferior en aquel momento fue correos y telégrafos y luego la telefónica, cuando se instaló también en Enguera. Antes de quemarse, arriba de esa parte de la derecha había un casino de Francisco García que ya me dicen que ensayaba nuestra entrañable banda de música.
Bueno, y ahora estamos ya en la calle Los Ángeles. La calle Los Ángeles tiene dos fases muy distintas, las casas de ese lado y las casas de este lado. Las casas de ese lado son más antiguas, de hecho el conde en su momento, en la visita que hemos dicho antes, en 1575, pasea toda esta calle hasta el fondo porque estaba su almazara, mientras que este lado, dicen los escritos, que era la parte exterior del pueblo y que había campos. Bueno, pues esta casa que tenemos detrás es una de las más representativas. Vemos la letra M, vemos la letra J a la derecha, igual que en las rejas, empezaremos ya a ver rejas bonitas de aquí de Enguera, vemos la letra M y en la otra reja la J. MJ viene de Manuel Jordá García. Manuel Jordá era hijo de Rafael Jordá, Rafael Jordá Abad, que vino de Alcoy. En 1861 sabemos que vino de Alcoy, es jornalero de textil, se pone a trabajar en la empresa de Severino González cuando la funda unos años después, y uno de sus hijos, hermano de Manuel, que se llamaba Rafael, casa con una de las hijas del dueño, el propietario de la empresa, que era Severino González. Con lo cual ese es el punto en el cual se liga los herederos de Severino González con los Jordá, que todos hemos conocido en Enguera. Otra cosa curiosa de la casa es que aparece el número 1 y el número 3 sobre su puerta. El número 1 es el número actual, pero el número 3 es el que tenía cuando hemos visto antes que se quemaron las casas que daban a la plaza, y la de la esquina tenía el número 1. Cuando luego se edificó, se anexionó la plaza y aquí el número 3 ha pasado a ser el 1. Las rejas vemos que son ya muy bonitas, son rejas ya de finales del siglo XVIII, rejas de finales del siglo XVIII, que además de la M vemos todo lo que es la forja, sujeto con remaches, muy unido a la época. Veremos otras muy parecidas en Enguera de toda la saga de los Garnelos. Seguimos en la calle Ángeles y en la parte antigua de la calle. Y bueno, vamos a ver una casa que, aunque no es tan señorial como la que estamos viendo, guarda elementos antiguos que vale la pena destacar. Vemos en la parte superior tanto lo que es el alero de madera como las dos ventanas, que parecen dos aspilleras, no son rectas, tienen forma como troncocónica, con las ventanas en la mosquitera en la parte del fondo. Vemos también lo que es el balcón, típico balcón de Enguera, este es más anterior, puede que sea del siglo XVII, es sujeto con esos barrotes debajo y lo que son unos pequeños adornos nada más alrededor de los barrotes verticales de forja, cuadrados, y podemos acercarnos a la ventana a ver un detalle de cómo eran las rejas en aquel momento, yo creo que hacia el siglo XVII. Típica reja enguerina de esa época, muy sencilla. Tiene unos barrotes verticales y otros barrotes horizontales. Los horizontales tienen un agujero hechos a punzón en forja, por el cual se deja caer, no está soldado ni nada, se deja, porque entonces no había soldadura, ni remaches, no tiene remaches, se deja caer lo que son los barrotes verticales. Además, fijaros que tiene lo que es la arista mirando hacia la calle. Es curioso, las aristas miran hacia la calle, la arista. Y los barrotes no están nada unidos, solamente tienen los horizontales y los verticales. En los balcones empezaron siendo así y aún quedan algunos balcones. Luego ya lo que hicieron fue poner adornos, como hemos visto en esta casa, y claro, para sujetar adornos entre dos barrotes tuvieron que revirarlos para que diera uno a otro lo que es la cara interior. Y en esa cara interior, donde están remachados las diferentes figuras, los diferentes adornos que llenan. Pero no suelen estar en las plantas bajas, suelen estar en lo que son los balcones. Otra cosa típica de esta casa que aún guardan algunas de Enguera es la bodega. Muchas casas de Enguera tenían una bodega debajo de lo que es la vivienda y esta pues aún la mantiene. Estamos en la calle del Doctor Albiñana,
en la parte inferior de ella, y vemos la única casa de Enguera que tiene escudo. La vivienda actualmente está dividida en varias parcelas, pero podemos ver que por el tejado que era toda una bien grande con el escudo en medio. El escudo es de Baltasar Fuster. Baltasar Fuster nace en Sumacárcel en 1737, pero en 1765 casa en Enguera con María Teresa Verger Cañigueral. Conocemos que 2 de sus hijos acompañaron al botánico Cabanilles en sus observaciones por la Sierra de Enguera porque la conocían bien al tener propiedades en Benali. Y luego una de sus descendientes, Julia, casó con el conde de Torrefiel y vizconde de Miranda, Enrique Puigmultó y Mayans, que es el que uno de sus hijos era propietario de la plaza cuando hemos comentado antes que se quemó en 1926 y varias de las fincas de la plaza eran de su propiedad. Y seguimos en la calle Doctor Albiñana. Ahora estamos en el número 17, lo vemos arriba de la puerta, y también vemos en las puertas las iniciales de quien fue su dueño, J.M., Jaime Marín. Jaime Marín viene de Alcoy junto con su hijo José, casan con 2 enguerinas, Fillol, y hijo del hijo de José será Enrique Marín, socio de Francisco Piqueras en la fábrica Piqueras y Marín de Enguera. Seguimos en la calle del Doctor Albiñana, ahora estamos en el número 12 y en las puertas dice quién fue su propietario, S.G., Severino González. Severino González Perales, desde los 23 años ya montó su empresa textil en el Terrero y una de sus hijas es la que casó con Rafael Jordá, emparentando ambas familias, como hemos visto cuando hemos hablado en la calle Ángeles a Manuel Jordá, que era hermano de Rafael. Podemos ver en la parte de abajo la típica reja, como hemos visto en Guerina, de los barrotes simplemente cruzados, y en la parte superior esos barrotes que ya están revirados con los adornos remachados. La parte superior, la cámara, como las casas de antes. 3 huecos abajo, 3 en medio y 3 en la parte superior. Parte superior de la calle de Doctor Albiñana, seguimos en la calle Doctor Albiñana, vemos estas 2 viviendas, la número 3, actual 3 y 5, que bueno, son representativas de la época y descienden de personas muy pudientes en Enguera en los siglos que estamos hablando, el siglo XIX, que son los Fillol, 2 hermanos Fillol Domínguez, la de arriba en uno y la de abajo en otro. La de arriba además es curioso por la propia piedra de sillería que tiene en la fachada, pero es que además una de sus hijas casó con el abogado José María Ros Biosca de Fuenteliguera, historiador y además activo participante en la creación del Hospital Asilo de San Rafael. Bueno, y ahora en la parte todavía más superior de la calle del Doctor Albiñana vemos una de las casas más antiguas de Enguera. Además de que está un poco vieja, pero vamos, es muy antigua. Podemos ver los detalles en lo que es el portal,
Podemos ver los detalles en lo que son los azulejos debajo de los balcones, de las balconadas, azulejos típicos valencianos del siglo XVI, e incluso las rejas de los balcones que vemos que son anteriores a los que le ponían adornos, porque estos son con los barrotes en las aristas mirando la calle, como se ponía en la parte de rejas debajo de la calle. Esta es la parte más antigua de la calle, porque esta calle, que ahora es Doctor Laviñana, en su momento tuvo 3 nombres. Hasta el primer cruce de la calle Verde se llamaba Calle Mayor. De la calle Verde hasta el Palacio del Conde, actualmente el Hogar del Jubilado, se llamaba Calle del Señor, porque era propiedad del señor de la villa, el palacio. Y desde ahí hacia abajo, el tercer ensanche de la calle, se llamaba Calle del Mesón, porque había un mesón casi al final a mano derecha. Luego ya se llamó Doctor Albiñana todo él. Pero por eso esta parte de arriba, que es la más antigua, y esta es de las pocas casas más antiguas dentro de lo que es el casco antiguo de la villa, y aquí nos queda. Y ahora estamos ya en lo que es el principio de la calle Doctor Albiñana. Tenemos delante el ayuntamiento o casa consistorial, que es lo que pone en las puertas de su fachada, CC, Casa Consistorial. El actual edificio, bueno, el edificio ha sufrido muchas modificaciones desde que se trasladó aquí al construir la iglesia en el año 1617. Después del 1617 tuvo una ampliación en 1893 y después ha tenido sucesivas modificaciones hasta lo que es el aspecto actual. No podemos ver dentro lo que es el artesonado de madera del techo, pero es precioso porque es de esa época, 1893. Estamos ahora en la calle El Rosario, en el número 8, en la casa que todos conocemos en Enguera como la casa de los Almenar, porque efectivamente los Almenar han vivido recientemente ahí. Pero en su momento la casa no era de Almenar, sino que era de un señor hermano de Severino González, que era Manuel González. Manuel González, MG, es lo que ponía en las puertas, en unas fotos que tenemos guardadas de hace unos años, hasta que su yerno Antenor las borró. Antenor Betancourt Ochoa era coronel de la Guardia Civil y fue padre de otro guardia, bueno, no sé si guardia civil militar, también llamado Antenor, famoso jinete, y su descendiente Herminia es la que casó con un madrileño, Luis Almenar, y de ahí viene el nombre de Casa de los Almenar que todos conocíamos. Bueno, aprovechando la casa podemos ver pues una de las rejas bonitas, típicas enguerinas que atribuimos a los Garnelo. Habíamos dicho que íbamos a hablar de los Garnelo. Según Pedro Sucías, Garnelo es un italiano que viene a Enguera y en 1623 instalan un reloj de campana en la iglesia. Eso es lo que dice Pedro Sucías. Posteriormente, en ese siglo XVII, sí que vemos en el archivo de la parroquia, el archivo parroquial, vemos otros Garnelos que son herreros. Y de hecho en 1854 hay un Manuel Garnelo, que también es cerrajero, que es miembro del Consejo Municipal. Y bueno, de esos Garnelos vienen varias familias. Conocemos los Garnelos Fillol, los Garnelos Alda, los Garnelos Gonzálvez. Y es curioso porque es una familia tan prolífica y tan buena que tiene varios de sus miembros a la vez eran catedráticos de las 4 principales escuelas de Bellas Artes de España, de Madrid, Valencia, Zaragoza y Granada. Incluso uno de ellos iba a ser su director del Museo del Prado.
Bien, nos encontramos en la calle Remedios, enfrente de la puerta del hospital, de la iglesia, conocida puerta del hospital, y vemos una casa muy bonita porque además la han restaurado manteniendo su estilo original, que era propiedad de Julián García Serrano, como vemos en las iniciales de la puerta, JG, Julián García Serrano, que casó con una enguerina, Manuela Marín Barberán, y una de sus descendientes, Emilia, casó con un médico valenciano, José Guix, que bueno, fue muy conocido en Enguera porque era muy aficionado a la caza y ese deporte en Enguera tenía entonces muchos aficionados. Esta casa estaba en la parte alta de la población, que es lo que, cuando hablemos de la parte de la iglesia, en otro programa, ya veremos, esto era una plaza, porque la fachada de la iglesia estaba más metida dentro, la iglesia era más pequeña y aquí había un ensanche, plaza de Antonio Simó, y bueno, pues esta es donde acababa el pueblo, la parte alta en aquel momento. Y ahora estamos en la Plaza Moreras, conocida hoy como Plaza Moreras. El llano lo tenemos a la derecha. No existe la capilla de la Santa Cruz, que es la que cerraba el portal de Mogente en la población en aquellos momentos. Y detrás tenemos una de las casas importantes también de Enguera, de Félix Fillol Sanchiz, acaudalado comerciante enguerino, muy ligado a lo que es también la construcción del vapor. Nace tierno y pequeñito, cuando veo yo a mi amante, si estoy muerto resucito, cuando veo yo a mi amante. Bueno, después de la plaza de Moreras estamos ahora ya bajando por la calle Moreras, otra de las zonas de expansión de Enguera, y vemos el número 16, en las rejas vemos JP, de su propietario José Pérez Martínez, finales del siglo XIX. A la derecha vemos la fecha, que es construcción 1877, con lo cual también nos data de cuándo son todas estas rejas tan floreadas, tan bonitas de Enguera, que podemos asociar sin duda a todo el genio de la familia de los Garnelo. Este José Pérez Cabezas casó con Isabel Arcona Martínez, apellidos también muy de Enguera, finales del siglo XIX. Pasar la tarde bien con las chicas y allá va. Y pasar la tarde bien. Y continuando con la calle Moreras, en el número 10, Juan Guzmán González. Ese era su propietario en 1883, como vemos en la reja, y las iniciales de Juan Guzmán, JG, en la otra reja. Posteriormente pasó a otra familia muy ligada al sector enguerino textil, como son los Palop Cabezas, y posteriormente lo adquirieron los Sarrión San Martín. Vamos ahora bajando por la calle Santa Bárbara. Estamos en un pequeño ensanche que en su momento se llamó Placeta del Olmet, porque donde ahora está la Fuente de Hierro había antes un olmo que los vecinos utilizaron su madera, lo talaron y utilizaron su madera para construir una ermita que ha desaparecido, pero que estaba ahí en la parte media de la calle, allá arriba había una ermita, la ermita de Santa Bárbara, que construyeron los vecinos, digo, con la madera de este Olmet. Bueno, pues en esta plaza del Olmet tenemos una casa señorial enguerina. Vemos en la reja su fecha, 1871. Era propiedad de Antonio Palomares Aparicio, otro gran industrial textil enguerino. Y cuando falleció su viuda, Josefa González Palop, se la cedió a las monjas que instalaron aquí un colegio, el Colegio de Teresianas. Bueno, luego vino la República y pasó a ser casa del pueblo y después pues ya la iglesia la enajenó y ahora es propiedad privada. Bueno, seguimos calle Santa Bárbara.
Y ahora estamos delante de una casa muy conocida en Énguera por el apodo de Borreguero, todos le llamamos la Casa del Borreguero. Y en esta casa, que en realidad si miramos a la fachada eran dos, la número 19 y la 21, aunque todo ello tiene la misma estructura, aquí están mezcladas tres de las familias más fuertes ligadas al textil enguerino. Están los Marín, los Fillol y los Aparicio. Y seguimos calle Santa Bárbara abajo. Ahora estamos en el número 27, que vemos en la reja el año 1875 y también vemos una M y una F. Miguel Fillol Sanchís era el propietario de la vivienda en esa época. Y lo curioso es que la otra reja, que decía lo mismo, en vez de poner MF Miguel Fillol, pasó a Lluc Marín, que son algunos de sus descendientes. Pero es por modificación posterior. La casa originalmente tenía, como hemos dicho, una puerta central, dos rejas, tres balcones y tres balconadas a lo que es la cámara. Y ya abajo de lo que es la calle Santa Bárbara tenemos dos casas, porque en realidad las dos pertenecieron al mismo dueño, Joaquín Navarro Belver. La de abajo la conocemos todo, como la de Navarro, pero este señor dio la de abajo a una de sus hijas, Vicenta, y esta de aquí arriba a otro de sus hijos, Pedro. Esta casa lo que tiene muy curioso es la talla de madera de las puertas. Y la fecha que sabemos de ambas casas, la construcción, es en 1891, como puede verse en la reja que está en la salida de la calle Santo Tomás.